Buenos días, jóvenes. Buenos días. Bueno, continuando entonces, contenido del segundo parcial, vamos a ver la parte de lógica combinacional. Eh, Antes de entrar con la parte de la lógica combinacional como tal, ¿verdad? Eh, Vamos a revisar, pues, o agregar unas cuantas compuertas lógicas más de las que ya habíamos mencionado, habíamos establecido antes en la clase, ¿verdad? Hasta el momento solamente habíamos trabajado circuitos lógicos en los que trabajamos con compuertas AND, compuertas OR y la compuerta no. Ahora pues vamos a agregar estas otras compuertas que lo vamos a necesitar para poder describir o representar eh, los circuitos combinacionales. Entonces tenemos aquí la compuerta NAND. Básicamente es la negación de la compuerta AND, ¿verdad? Eh, este va a ser el símbolo de la misma compuerta AND, lo único que en la entrada, perdón, a la salida, va a tener pues el símbolo que tiene la misma compuerta negación. Entonces básicamente es negar la compuerta AND. Nuestra salida pues es la siguiente, esta es la tabla de verdad. Cuando es 0, 0 la salida es 1, 0, 1 la salida es 1, 1, 0 la salida es 1, 1, 1 es 0, ¿verdad? 1, 1 la salida es 0. Básicamente es negar la compuerta AND. También tenemos que agregar la compuerta NOR, que es la negación de la compuerta OR. Como símbolo pues tenemos la misma compuerta OR. La misma compuerta OR, lo único que ahora lo que tiene es una una negación a la salida. Entonces, básicamente es otra vez negar la compuerta OR. La tabla de verdad, pues sería para 0 y 0. Tenemos salida 1, 0 y 1, salida 0, 1, 0, salida 0 y 1, 1, salida 0. Entonces, es el equivalente de negar la compuerta OR. Y otras dos compuertas, que es la OR exclusiva y la NOR exclusiva, que son compuertas que los vamos a usar más que quizás la compuerta NaN y la compuerta NOR. Estas compuertas pues tienen una función propia, así como la NaN, que es la negación de la AND, y la NOR, la negación de la OR. Pues la XOR o OR exclusiva pues va a tener este símbolo. Básicamente tiene a la parte de las entradas tiene este símbolo una línea más de la compuerta similar a la compuerta OR, y tiene adjudicada esta función. La función es la suma exclusiva. La suma exclusiva, que básicamente es representada mediante el producto de el complemento de A por B más A por el complemento de B. Esa es la función, ¿verdad? La función que tiene adjudicada la compuerta XOR, y por eso y bastantes circuitos combinacionales en cualquier momento pues, se valen de ella, y podemos, pues, por así decirlo, de una manera más compacta, poder obtener esto. Que esto básicamente es tener dos compuertas AND más una compuerta OR, ¿va? Que ya lo vamos a ver. Entonces la suma exclusiva tiene la siguiente tabla de verdad. Cuando ambos son cero, pues la salida es cero. Cuando una de ellas es 1, la salida es 1. Y si ambas son unos, la salida es 0. Esta va a ser la tabla de verdad que va a estar manejando la compuerta ahora exclusiva, y que pues tenemos que tener la mano. Como menciono, esta compuerta sí es bastante importante, y es importante que manejemos la tabla de verdad y su función. La hora exclusiva, pues como les había mencionado, básicamente nos permite compactar en una sola compuerta, básicamente otras seis compuertas, porque necesitamos la negación de A, que va a entrar a esta compuerta A, que me va a realizar pues el producto entre A negación o A complemento con B. Y a su vez, ¿verdad? Necesito otra compuerta A donde me va a hacer el producto de la negación de la compuerta B con con el producto con A. Y esto pues representa pues A complemento por B más A por B complemento, que al final es la misma suma exclusiva.
es la misma suma exclusiva que representa, que está representado aquí, ¿verdad? En este circuito. Entonces, compactamos básicamente 5 compuertas en una sola compuerta. Una sola compuerta me permite, pues, realizar esto mismo que está representado en este circuito lógico. Entonces, esa es una de las importancias que tiene la compuerta XOR. Y también tenemos, pues, su complemento, ¿verdad? O sea, si complementamos la compuerta XOR, obtenemos lo que es la NOR exclusiva o XNOR. Es la misma compuerta eh, XOR, lo único que a la salida lo negamos o complementamos. Entonces, su salida es el complemento de la suma exclusiva. Implementamos la suma exclusiva y su salida va a ser, pues, su salida sería, pues, básicamente, su salida sería básicamente, pues, el complemento de la suma exclusiva. Entonces, cuando ambas entradas son cero, la salida es 1. Cuando una de las entradas es 1, su salida es 0. Y si ambas entradas es 1, pues su salida es 1. Básicamente es el complemento, ¿verdad? O sea, eso es el complemento de esta tabla de verdad. Aquí es 1 y estos son 0 y 0. Complementándola. Igual que la XOR, la XNOR, pues es básicamente una compuerta lógica que me comprime un circuito combinacional. Me da la misma función que este mismo circuito combinacional que consta de cinco compuertas, ¿va? Eh, en una parte, básicamente la función de la suma exclusiva, el complemento de la suma exclusiva lo puedo ver de esta forma también, como A complemento por B complemento más AB, ¿verdad? Si aplicamos toda la parte la parte de la ley de la lógica acá, ¿verdad? Habría que complementar la suma, habría que complementar, habría que complementar aquí la parte de, básicamente es al complemento B más A, B, complemento y complementamos todo esto. Al final, pues, al final lo podemos tener básicamente como A complemento por B complemento más AB. Entonces, teniendo en consideración eso, ese sería el circuito que tendríamos que realizar usando solo compuerta AND, OR y la compuerta NO. Entonces, necesitamos aquí A complemento B complemento, tendríamos aquí la compuerta, eh, una compuerta no A, no B. Entra aquí el complemento y aquí tendríamos AB complemento. En la otra, pues igual, pues entra A y B y tendríamos el producto de AB y una compuerta ahora a la salida para que obtengamos, pues, la suma de A de complemento más AB. Entonces, esa sería todo lo que nos comprime la compuerta XNOR, básicamente en una sola compuerta, ¿verdad? La compuerta XNOR. Entonces, esas dos compuertas las vamos a usar constantemente, más la XOR a la hora de representar los circuitos combinacionales. Bueno, lógicas combinacionales, los circuitos lógicos combinacionales pueden ser de dos tipos. Eh, Tenemos los circuitos combinacionales, los que están compuestos de compuertas lógicas y que básicamente, pues, son los circuitos que hemos venido manejando hasta el momento. Circuitos que solamente están constituidos de compuertas AND, OR y NO. Entonces, ya sabes, esto ya lo conocemos, ya sabemos que tenemos una función algebraica que la podemos representar de diferentes formas, estándar, por minitérminos o maxitérminos, y a su vez podemos determinar, pues, el circuito lógico. Eh, entonces, ya hemos trabajado, por así decirlo, hasta el momento con algunos circuitos combinacionales, pero sí hemos conocido toda la teoría relativa que encierra, pues, un circuito combinacional. Como tal, los circuitos más importantes combinacionales no los hemos revisado hasta el momento, que es lo que vamos a revisar, pues, de ahora en adelante del segundo parcial. Los circuitos, pues, que representan algunas funciones que son importantes para la parte del diseño computacional, ¿no? Que realiza una computadora.
aparte de los circuitos combinacionales, también tenemos los circuitos secuenciales. Estos básicamente son lo mismo que un circuito combinacional. Lo único que también tenemos en ellos elementos de almacenamiento. Parte de las compuertas lógicas, estos también cuentan con elementos de almacenamiento. Entonces, básicamente un circuito combinacional compuesto de compuertas A, OR, NO, o las nuevas que hemos revisado ahorita, las XOR o las NOT, pero, pero a su vez, o sea, dentro de esto se le conoce como diagrama de bloque o caja negra, o sea, al final dentro de este cuadro, lo que tenemos pues es un circuito que puede ser bastante grande o pequeño, ¿verdad? Dependería, ¿verdad? Pues tiene que ser bastante grande, tengo varias entradas. Entonces, dentro de este circuito hay un circuito combinacional con diferentes compuertas, OR, AND y NOR, y así, ¿verdad? Dependiendo, pues, cuál es la función que tenga dicho circuito. Pero a su vez, lo que hace que este sea un circuito combinacional es que va a tener otros elementos de memoria. Entonces, aquí en estos elementos de memoria, a su vez, son circuitos que me permiten eso, o sea, permiten recordar cuál es eh, el bit que estaba antes, en un momento dado, se le conocen como estado, un estado antes a un estado siguiente. Entonces, eso es lo que obtenemos con un circuito combinacional. Esto es lo que lo identifica, un elemento de memoria más algo que se le conoce como la sincronización. O sea, hay un elemento que se le conoce como reloj que me permite sincronizar o poder mantener control sobre los elementos del circuito combinacional. El reloj es el que me va a dar la pauta de qué momento, pues, qué fuente es qué entrada es la que comienza a funcionar y qué elementos pues se empiezan a realizar en base a una sincronía. Entre estos elementos de memoria pues son igual circuitos combinacionales que van a estar realizados con compuertas lógicas, con XOR, XNOR y así sucesivamente, solo que tienen una configuración, se realiza una configuración de tal forma que permite recordar estados anteriores. Entre estos elementos de memoria tenemos eh, los slash, los flip-flops, y que dentro de los flip-flops pues tenemos una gran cantidad de tipos de flip-flop D, flip-flop Q, eh, que serían por serían los elementos previos para estudiar antes de poder realizar análisis de circuitos secuenciales. Tiene sus diversas entradas, hay diversas entradas y a su vez el circuito secuencial tiene diferentes estados. Estos estados, ¿verdad? Están determinados también como lo había mencionado, por los elementos de memoria y la sincronización. Entonces, el circuito secuencial eso es lo que tiene, ¿verdad? O sea, aparte de tomar en consideración las entradas del circuito combinacional, también hay que tomar en cuenta qué pasa con los estados, cómo se encuentran los estados actuales y así también van a ver, así como entradas de salida, también van a haber estados de salida, o aquí como lo tiene, pues como variables de excitación. Tenemos diversas entradas, combinaciones, y luego a la salida vamos a tener diferentes combinaciones de la salida. Entonces esa es la diferencia entre un circuito combinacional y un secuencial. Secuencial es un combinacional con elementos de memoria y sincronización. Bueno, no sé si hay alguna consulta o comentario hasta aquí. Hasta los momentos creería que no. Ok. Entonces, el circuito combinacional va a consistir en una interconexión de compuertas lógicas que van a producir el valor de la señal de la salida y van a transformar la información binaria de los datos de la entrada en datos de salida requeridos. Entonces, siempre vamos a constituir en entradas un circuito combinacional que va a estar configurado de acuerdo pues, a la función o lo que, o lo que estemos configurando, ya sea pues, de una tabla de verdad o de una función específica, y vamos a tener las excitaciones que van a ser nuestras salidas. Van a existir varios circuitos combinacionales y se van a clasificar como componentes estándar. O sea, los elementos que tienen son elementos estándares y los circuitos combinacionales estándar son los que vamos a revisar en esta parte. O sea, vamos a tomar la misma, la misma, la misma lógica que hemos venido revisando. O sea, para poder nosotros poder diseñar o establecer un diagrama de un circuito, nosotros nos basamos, uno, ya sea a través de la función lógica o a través de la tabla de verdad. Entonces podemos tener cada una. Y a su vez, pero si parto desde la tabla de verdad, voy a tener que recurrir a los mapas de Carnot para poder realizar la optimización y poder obtener la función adecuada. O sea, ahí depende del camino.
pero de las dos formas se puede. Entonces, los circuitos combinacionales estándar a revisar serían los sumadores, los restadores, los comparadores, los decodificadores, los codificadores y los multiplexores. Entonces, básicamente estos son los circuitos combinacionales estándar que tenemos. Eh, a su vez, aquí, en este segundo parcial, como tal, o sea, un elemento previo que vayamos revisando, a su vez, posteriormente me puede servir para poder configurar el otro. O sea, por eso debemos de mantener, o sea, una vez que revisemos el circuito, lo primero que vamos a revisar hoy, porque solamente va a ser el del semisumador, una vez que ya tenemos la configuración del semisumador, nosotros tenemos que manejar cuál es la configuración de ella, cuál es la función exacta de él, y cuando nosotros hagamos la extensión, por ejemplo, a un sumador completo de 4 bits, básicamente un sumador es una configuración de semisumadores. Entonces, en la configuración de semisumadores, una vez que ya conozca la configuración de semisumadores, yo no me voy a detener a determinar la parte del semisumador porque ya está revisado previamente, sino que me voy a la parte externa del sumador. Es una configuración de elementos en cascada de semisumadores. Luego paso al restador. ¿Qué pasa en los restadores? Como ya hemos visto, o sea, nosotros vamos a pasar la lógica de los elementos. Como ya hemos visto, la resta binaria básicamente es una suma binaria. Lo único que el elemento que está en negativo, hay que tomar en consideración que está en complemento. Entonces hay que configurar en un restador, básicamente es que entra dos elementos donde uno de los elementos tiene que ir, uno de los elementos va a ir de tal forma que determine el complemento del otro. En los comparadores, cuando revisemos los comparadores, es un circuito que va a estar configurado básicamente de tres elementos. Un comparador, nosotros vamos a tener que tomar en consideración que los bits pueden ser, los elementos pueden ser iguales o que uno sea mayor y el otro posterior tiene que ser menor, ¿va? O sea, uno es mayor, el otro es menor o que sean iguales. Entonces, igual ahí hace una comparación. Nos valemos también de comparar los elementos la compuerta que me permite comparar algo es la compuerta, algo similar como la compuerta, sí, casi similar a la compuerta XOR, ¿va? O sea, comparas y para ver si algo es mayor o es menor. También podría valerme de la compuerta XOR si ambos son, que esta sería la más adecuada. Ahora, si ambos son iguales, me da que esto es 1. Y si son diferentes, esto me da igual a 0. Entonces, el comparador por ahí tiene que llevar algún elemento de XNOR. Eh, Y a su vez, si hay algo más que comparar, ¿verdad? O sea, realizaría, ¿verdad? Por aquí no coloqué el multiplicador también es una de las combinaciones estándar. Si revisamos la multiplicación binaria se realiza elemento a elemento y a su vez hay una suma como en la multiplicación decimal. Entonces, un multiplicador básicamente es un sumador, un restador básicamente es un sumador, lo único que con ciertas configuraciones a la entrada. La parte de la decodificación, codificación y multiplexación, sí es algo completamente exterior a esta parte, a los primeros elementos. Decodificar es, sería tomar una entrada, los diferentes elementos, puede ser una sola entrada y poder configurarla de que de una entrada pueda obtener, por ejemplo, 4 salidas, 2 salidas, 8 salidas, 6 salidas, 7 salidas. Eso es decodificar, o sea, descomponer una entrada. En la codificación es lo inverso a la decodificación. La codificación sería tomar diferentes entradas y compactarlas en una sola salida. Entonces, podríamos tomar 8 entradas y configurar de que se vayan en dos salidas, tres salidas. O sea, entonces, estos serían como, por así decirlo, compuestos. El codificador toma una entrada y la descompone en varios elementos. Codificación toma varias entradas y las compone en uno o dos elementos, en menos elementos. Igual la multiplicación toma varios elementos y los va a tomar y los va a comprimir por lo general en menos entradas. Son bastante parecidos. Bueno, son los circuitos que vamos a revisar en este segundo parcial.
El primero a revisar es el semisumador, que es el que me va a dar, por así decirlo, la pauta para el sumador y para el restador binario. Si revisamos, revisamos básicamente lo que es la suma binaria, revisamos la suma binaria, ¿verdad? De dos elementos, de dos bits. Cuando sumamos 0 con 0, la suma es 0. Cuando sumamos 0 con 1, la suma da 1. Si sumáramos 1 con 0, la suma sería 1. Y si sumamos 1 con 1, ¿verdad? Eso ya sabemos que es 0. 1 más 1 es 0, con acarreo 1. Y al no haber más elementos acá, pues cae el bit 1. Entonces, aquí tenemos la suma de un dígito. Aquí tenemos que básicamente la suma se convierte en dos dígitos, dado que existe la presencia de un acarreo. Y aquí la pregunta es, ¿qué circuito, qué circuito me permite realizar estas cuatro operaciones que serían las operaciones de las sumas con dos elementos, con dos bits, solamente con dos bits? Aquí ahora estamos sumando dos bits y quiero un circuito, esa es la pregunta, quiero un circuito que me permita realizar esta suma. Estas cuatro operaciones que son de suma, tiene que realizarla el circuito. Hay que tomar en consideración el resultado de cada uno de los elementos y hay que tomar en consideración que hay un elemento que tiene otra, por así decirlo, otra función, que es la función del acarreo. Existe la presencia de acarreo. Pregunto, ¿qué se podría hacer para representar estas mismas operaciones en una o dos funciones? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo podrían representar esas mismas cuatro operaciones? ¿En qué? ¿En qué elemento? De los Las que primeras tres con una compuerta OR. La segunda, la última está difícil. está así. Pero es que igual, o sea, no lo tiene que ver como un solo, como un solo elemento. Sí, esto me daría la tendencia porque como es la suma aritmética, la compuerta esta tiene un compuerto. Pero al final, o sea, para poder configurar un circuito, o sea, el circuito no solamente eh, tiene que tomar sería en este caso, pues, las dos entradas, como que tengamos X y Y. Dos entradas, XY, donde X pues va a variar de 0 y 1, igual Y va a variar de 0 y 1. Y aquí va a haber una salida, esta podría ser S. Entonces, básicamente, esa es la lógica que tomaríamos. Estos son X y Y. Entonces, toma las entradas X y Y y al final me da una salida. En, en esto da, en esto da esto, ¿verdad? Tenemos dos entradas, tenemos una salida. Y en este, pues tenemos algo diferente. Tenemos salida y a su vez hay acarreo. Pero de aquí también puedo suponer que aquí hay un acarreo. ¿Cuál es la diferencia entre el acarreo de estos con el acarreo del último? Que sería un 0 a la izquierda. Sí, es un cero a la izquierda. Que el acarreo aquí, el acarreo en estos tres es cero. El acarreo es cero y el acarreo aquí tiene un valor de 1. Y la salida, pues ahí va configurándose. Va, en unos da 0, en algunos da 1 y en otros da 0. Entonces, básicamente, para poder concretizar esto en un circuito, lo que vamos a hacer es llevar esto a una tabla de verdad. Una vez que tengamos la tabla de verdad, como no sabemos cuál es la función como tal, recurrimos al método que me permite configurar la tabla de verdad en una función, ¿verdad? Que es el mapa de Carnot. Entonces, habría que representar estos elementos en una tabla de verdad. Entonces, llevamos todos los elementos estos a una tabla de verdad. Entonces, sería nuestra tabla de verdad. X varía de valores de 0 y 1 y lo configuramos como la tabla de verdad que siempre hemos venido trabajando. Ceros y 1 y Y varía de 0 y 1, 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa cuando X vale 0 y Y vale 0? Pues me voy a la suma aritmética que tengo, pues básicamente es sumar 0 con 0. 0 con 0, la suma da 0 y ya hemos dicho que aquí el acarreo es 0. Entonces, carreo 0 suma 0.
Cuando X vale 0 y cuando Y vale 1. Cuando X vale 0 y Y vale 1. Entonces sería este segundo. Entonces, cuando X vale 0 y Y vale 1, la suma vale 1 y el acarreo vale 0. Acarreo 0, suma 1. El siguiente elemento que es X igual a 1 y igual a 0, que es esta suma, X vale 1 y Y vale 0, la suma vale 1 y el acarreo 0. Acarreo 0, suma 1. Y el último elemento que es sumar 1 con 1. X vale 1, Y vale 1, la suma vale 0 y el acarreo vale 1. Suma vale 0 y el acarreo 1. Entonces, básicamente las 4 operaciones que hemos realizado acá de suma de dos binarios están aquí contemplados en esta tabla de verdad. ¿Se entendió esta parte? Sí. Sí. Bueno, entonces tenemos, esta es una tabla de verdad, pero tenemos dos funciones de salida. La función de salida acarreo y la función de salida de la suma. Entonces necesitaría configurar un mapa de Carnot para la salida y un mapa de Carnot para el acarreo. Entonces, y ahí representamos el mapa de Carnot como ya lo hemos trabajado. Como es un mapa de Carnot solamente para dos entradas, nos queda pequeño. Entonces, XY, cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 0 y cuando vale 1, esto solamente es para la suma. Entonces, ¿cuánto vale la suma? Pues cuando X vale 0, cuando Y vale 0, vale 0, cuando vale 0, cuando X vale 0 y Y vale 1, la suma va a valer 1. Cuando X va a valer 1, Y vale 0, la suma va a valer 1. Y cuando X vale 1 y Y vale 1, la suma va a ser 0. 0. Entonces aquí está la configuración. Ya están los elementos ya en el mapa de Carnot. Luego hay que crear los cercamientos, ¿verdad? Como vemos, no se pueden cercar más que unos. Entonces, al cercar este uno, nos damos cuenta que el binitérmino aquí es pues X complemento Y. Y aquí, este cercamiento, pues sería X vale 1, Y vale 0, X, Y complemento. Están los dos cercamientos. Entonces, quiere decir que la función suma es esto. La función suma es X complemento Y más X, Y complemento. Esa es la función lógica a través de la suma de los cercamientos que me da el mapa de Carnot. En un principio no tenía cuál era el valor de la suma, pensé que solamente era de colocar una compuerta OR, pero o sea, compuerta OR si yo hubiera puesto las dos entradas a cada uno de los elementos y la entrada tiene que ir cambiada. Pero esta configuración me da todo el circuito de la suma para estos dos bits. Ya el circuito no tiene, ya automáticamente a partir de las dos entradas, pues me va a realizar la suma la suma de las cuatro de las cuatro posibilidades que teníamos acá. Lo mismo va a pasar para el acarreo. Hay que hacer el mapa de Carnot para el acarreo. Igual, lo mismo. Cuando X vale 0, Y vale 0, el acarreo vale 0. Cuando es 0 para X, Y vale 1, el acarreo es 0. Para X igual a 1, para Y igual a 0, el acarreo es 0. Y cuando X igual a 1 y Y es igual a 1, el acarreo es 1. Entonces, vamos dando los elementos en el mapa de Carnot y resulta que solamente tenemos un 1 aquí, ¿verdad? En 1, 1. Entonces, el único acercamiento sería el de ese 1. Y como X vale 1, Y vale 1, entonces el acercamiento 1 es igual a X por Y. X por Y sería nuestro, según igual a X por Y sería nuestro acercamiento. Y entonces la función del acercamiento, la función, perdón, del acarreo, la función del acarreo es X por Y. Entonces ya, una vez que ya he resuelto los mapas de Carnot, tengo las dos funciones, eh, booleanas para exactamente las cuatro operaciones. O sea, aquí no tengo que ir viendo operación elemento a elemento, sino que ya tengo los elementos. La función lógica para la suma es X complemento por Y más X por Y complemento. Y la del acarreo simple y sencillamente es X por Y. Entonces eso lo llevaríamos a un circuito lógico. Circuito lógico sería este, ¿verdad? Con entradas X, Y, complemento para la primera, ¿verdad? Aquí tendríamos X, Y complemento. Aquí tendríamos X complemento por Y. Y aquí tendríamos X por Y. Aquí realiza la suma, que es esto, es X, Y complemento. Y hace la suma con X complemento Y. O sea, esto se le conoce como semisumador. El acarreo va por aquí aparte. Obviamente, si hubiera colocado solamente las dos compuertas XY, XY, de aquí se puede configurar también el circuito nuevo. Pero igual,
Igual esta es la parte más extendida del circuito. Esta es la parte más extendida del circuito. Al principio de la clase comenzamos viendo otras compuertas, ¿verdad? Por lo mismo, para poder en algún momento reducir, reducir esto. Si nos fijamos en esta función, en la función de la suma, a ver, esa función de la suma, ¿a qué función se parece? X complemento Y más XY complemento. Si nos fijamos aquí en la compuerta lógica, en la XOR, tenemos Y igual a A, suma exclusiva B. A complemento B más A complemento A, B complemento. Básicamente es lo que tenemos. Esto podríamos decir que es X complemento Y más X, Y complemento. O sea, básicamente es la misma función que tenemos en la función suma del semisumador. ¿Lo notan, verdad? ¿O no? Sí, Sí. Bueno, entonces en lugar de tener, de tener todas esas otras compuertas, el semisumador lo vamos a comprimir o lo vamos a representar únicamente con la parte de la suma, la compuerta XOR, y la compuerta del acarreo siempre va a ser X por Y. Entonces, este mismo circuito se comprime en esto. Simplemente tener una compuerta XOR. Aquí tenemos la suma aritmética que sería A más B, que a su vez me va a representar usando la misma lógica acá de la variable de entrada, la suma exclusiva de X con Y, que a su vez esto es X por Y complemento más X complemento por Y. Y el acarreo queda igual. El acarreo queda igual X por Y. X por Y, sí. Y la suma queda pues con la suma exclusiva. Entonces, con este circuito configuramos las 4 posibilidades de suma de un bit. Ahí estamos sumando un bit en bit y la posibilidad de que haya una respuesta, que haya 2 bits, que es en la que tiene acarreo. Entonces, este circuito representa ese semisumador. Entonces, aquí viene por así decirlo, como no sé, lo complejo de este segundo parcial. Lo que ya me representa este semisumador, cuando quiera venir a utilizar el sumador completo se basa en este semisumador. Entonces tengo que acarrear todo lo que, todo lo que conlleva el semisumador al sumador completo. Y a este semisumador, sencillamente, y ahora en adelante lo podemos representar, es decir, que esto es un semisumador, con sus iniciales SS, donde este va a tener una entrada XY, dos entradas XY, y va a tener como resultado una salida suma y una salida de acarreo. Entonces, de esta forma se va a ir representando ahora. Ya cuando veamos el sumador completo en la siguiente clase, pues nos vamos a dar cuenta de cómo vamos a ir arrastrando estos elementos. Bueno, para hoy hasta aquí tenía planificado pues la clase. No sé si hay alguna consulta o comentario. Por con mi parte, respecto no. al PDF anterior, no sé si lo compartió. ¿Con respecto a la qué? Al PDF, la presentación anterior, Sí, sí lo subí. al campus. Sí, al campo. Perfecto, gracias. Sí, y este igual, en la tarde lo subo. Igual la grabación. Sí, Mari. Gracias. Uno de ingeniero, ¿este tema va a entrar en examen para No, la esto